Muy buenas amigos y hermanos que por este medio nos están sintonizando. He querido entrar a sus hogares para hablar de un tema que me tiene muy preocupado. Sobre la declaración que hizo Mario Tomás Barahona, otra vez después de muchas luchas que ha tenido en el pasado, y lo pueden buscar en YouTube, afirmando que la iglesia tiene que participar en política para sanear la sociedad. Y yo pregunto, ¿debemos permitir que unos pocos pastores que no representan a la mayoría hablen de politizar la iglesia, callando nuestros principios al respecto? ¿O es el tiempo ya de pronunciarnos y hacer ver que iglesia y Estado son dos cosas diferentes? Que uno de los principios que heredamos de los próceres de la independencia de Honduras, Dionisio de Herrera, Francisco Morazán, es la separación de la iglesia y el Estado, donde tenemos garantía para todos y el derecho de pensar libremente, aunque seamos diferentes. Cuando nosotros tratamos de enmarcar la actitud evangélica dentro de la política normal, estamos tratando de crear división. No solamente división de tantos partidos que crean un caos a la hora de elegir un presidente, sino división dentro del seno de la iglesia, donde cada hermano tiene el derecho a pensar como quiere. O sea, no podemos exigirle que sean como yo pienso, que sean como yo soy o piensen como yo pienso. Históricamente, nunca la iglesia ha salido favorecida cuando se unió con el gobierno de turno, tanto en la época presente como en la Edad Media, cuando el catolicismo romano ponía y quitaba reyes, cuando Juan Calvino, protestante de Ginebra, Suiza, separando la iglesia del Estado, trató de que el Estado actuara según los principios de la iglesia y persiguió a varias personas que no pensaban como él. Creo que una de las conquistas más grandes que nos dejó la Reforma Protestante es la libertad de culto y la libertad de conciencia, sin inquisición, sin imposición, sin hegemonía. Soy defensor 100% de la separación de la iglesia y el Estado. Y por eso uso este medio para dar mi declaración sobre la propuesta que de nuevo se lanza a la opinión pública de que hay que hacer un partido político evangélico para defender los valores de la fe y transformar la sociedad. ¡Qué utopía! Vas a cambiar al corrupto desde una plataforma política sin pasarlo por la cruz del Calvario y llevarlo a los pies de Jesucristo. Y tengo que ser político para poder predicar a esa gente que se arrepientan y se conviertan y dejen de robar y de mentir. Miren, hermanos, amigos, el error más grande que podemos cometer en la iglesia de hoy es alinearla al lado de una corriente política determinada, sea de derecha, de izquierda o de centro. Al fin y al cabo ya tenemos más de 10 partidos en Honduras. Uno que incluso se llama El Salvador. Y ahora vamos a crear un partido más que se llame evangélico o tenga visos de cristianismo. El cristianismo no es una religión. El cristianismo no es una actitud política. El cristianismo es un estilo de vida. Y soy ferviente defensor de la libertad de culto. Soy enemigo de los estados religiosos. Nos gustaría tener un dominio religioso sobre el Estado que persiga a los que no piensan como piensa la iglesia. Es cierto que no estoy de acuerdo con algunas cosas que en el mundo se están aprobando, como los antivalores. Pero frente a la inmoralidad hay que luchar con la transformación y la predicación. No creamos que de forma utópica, si llevamos a 120 o 130 diputados al Congreso, ponemos un presidente cristiano, vamos a cambiar el pecado por un decreto. No, no. Al contrario,
caminar por el terreno de la política es caminar por un camino muy peligroso. Es semejante a aquel pastor vestido de blanco que decide cruzar un pantano lodoso sin mancharse la ropa. Mi réplica es que tengamos cuidado. Y mi llamado de atención es que la Confraternidad Evangélica de Honduras, los líderes de las organizaciones cristianas evangélicas tradicionales e históricas, los que seamos conscientes de la teología bíblica, digamos y expresemos nuestra posición frente a esta absurda propuesta de hacer un partido religioso, político, evangélico. Tenemos la Biblia. Cristo dijo, no se puede servir a dos señores. Y dijo que nuestro reino no es de este mundo. Ojo, no es de este mundo. Y dijo más. Pablo dijo que ninguno que milita se enrede en los negocios de este siglo para servir a aquel que lo llamó por soldado. Y algo más. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y algo más. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y algo más. Mi reino no es de este mundo. Sé que algunos pastores que están en esta onda política de ambición, de codicia, de prosperidad, no están de acuerdo conmigo. Y van a decir que soy muy radical, que soy un extranjero, que no tengo derecho a hablar. Es cierto, como hondureño no puedo hablar porque no soy hondureño, aunque mi corazón es hondureño. Pero sí puedo hablar como ciudadano del reino de los cielos, como pastor y como parte de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia no es hondureña, es universal. Y el evangelio no es manipulación de una persona, es para todo aquel que cree. No estoy hablando de política, que la política siga con su curso, que cada cristiano evangélico ejerza su derecho al voto y escoge el candidato que considere mejor, que los pastores le orienten a discernir cuál es el que tiene más moral. Hasta ahí. Debemos apoyar la democracia, debemos votar. Y si un miembro de la iglesia quiere entrar en política, que entre. Pero por favor, no meta la Biblia y la religión como punto de partida para hacer proselitismo político. No mezcle el reino de Dios con el reino de las tinieblas. No hagáis yugos desiguales con los incrédulos. Vivamos coherentemente bajo los principios enseñados en las Sagradas Escrituras. Declaro por este medio que no apoyo ni soy partícipe de ninguna posición que a nombre de la Iglesia Evangélica quiera crear un partido político o inmiscuir a los cristianos evangélicos como iglesia en los negocios de este siglo. Que quede claro. Y yo le voy a pedir a los que me ven y me escuchen que busquen esta enseñanza tanto por Facebook como por YouTube y la traslade a otro. Y hagamos una campaña para que logremos que las diversas instituciones cristianas se pronuncien y no caigamos más en escarnios y en burla. Miren, algunas decisiones tomadas por 2 o 3, tristemente, han causado que nos desacrediten y perdamos credibilidad como evangélico. Por favor, lo más grande que tenemos es el testimonio de la iglesia. Y no debemos dejar que 2 o 3 pastores ambiciosos y codiciosos, que siempre han estado en la misma onda, manchen la teología evangélica, que promueve la separación de la iglesia y el Estado, que apoya la libertad de culto, que respeta la libertad de conciencia y reconoce el libre albedrío y predica un evangelio no de imposición, sino de transformación. Si queremos ser profetas y denunciar el pecado, no podemos alinearnos con los poderes dominantes.
Este es mi mensaje. Gracias por habernos acompañado y espero que lo comparta con otros. Y los que tengan el sentir, los líderes de las denominaciones, que yo sé que no están de acuerdo con esta posición de politizar la iglesia. Estoy seguro que no. Que se pronuncien como se pronunciaron sobre el bono a los pastores, que tiene que ser igual para todos. Es el tiempo de tomar posición, saber quién es quién y definirnos. O somos de la iglesia de Filadelfia, en el sentido bíblico de Apocalipsis capítulo 3, que es fiel y verdadera y no niega su nombre y guarda su palabra, o somos de la iglesia de la Odisea, que no se define, ni es tibia ni caliente y Dios la vomita y solo busca riqueza y poder. ¿De qué lado estamos? Pregúntese esto y tomemos una posición para poder saber a qué atenernos. ¿De qué lado estamos como iglesia de Jesucristo? ¿Estaremos dispuestos nosotros a defender la palabra? ¿Estaremos dispuestos nosotros a defender los principios del reino? ¿Estaremos nosotros dispuestos a predicar un evangelio sin alineamiento, solo con el compromiso de proclamar el reino de Dios y su justicia? Esta es mi invitación. Dios nos ayude a que podamos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Gracias y Dios les bendiga.